muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a pesar del público escaso pero selecto, estamos encantadas y encantados de compartir este espacio con todos. Y voy a dar la palabra a la primera ponente, que es la profesora Elena Illón, que va a hablar, que bueno, es del Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial de esta facultad, y sus líneas de investigación fundamentalmente es la legitimación de la violencia, y violencia de género, actitud de legitimación de la violencia entre los hombres maltratadores, aprendizaje de la legitimación de la violencia en general y más concretamente de la violencia machista. Esta es sus líneas centrales de investigación, que le he pedido que me las anotara para que la contextualicéis si no la conocíais de antemano. Ella va a hablar del apoyo a los supervivientes y en esta mesa redonda, primero me he olvidado de darle las gracias al profesor Miguel Ángel Garandilla, que me ha invitado a moderar esta mesa y a estar aquí en esta mesa, que a mí me parece muy interesante y que yo creí que iba a estar la sala abarrotada de gente, porque tiene este título tan atractivo y tan actual como es Pasado y presente del impacto del género en la mujer, ¿cuánto hemos avanzado? Y precisamente por esa pregunta creí que la sala iba a estar de jóvenes curiosas de saber lo que hemos avanzado. Pero la verdad es que el día no nos acompaña y parece que hay varios actos en la facultad, por lo tanto yo estoy muy acostumbrada a tener un público muy selecto, porque vengo de las literaturas minoritarias. En este caso yo creo que me dedico a la literatura gallega, si soy especialista no lo sé, y por lo tanto siempre el público es muy reducido dentro de las literaturas románicas. Por lo tanto, para mí es un placer compartir con vosotros este espacio. Y nada más, no quiero extenderme, me parece que en esta mesa se van a decir cosas muy interesantes y voy a darle ya la palabra a la profesora Illón para que hable del apoyo a las supervivientes. Elena, tienes la palabra, por favor. Bien, gracias. No sé si podría prescindir de esto siendo el público que somos, pero bueno, me voy a olvidar un poco de que está aquí el micrófono. Gracias, Carmen, y gracias a Pilar, también a Miguel por la invitación y al público selecto, asistente, por querer compartir esta inquietud acerca del género, de las mujeres, de la violencia que un poco nos ronda a todas la cabeza, ¿no? Desde diferentes ángulos creo que vamos a trabajar desde prismas seguramente diferentes, pero convergentes en torno a un interés común, y espero que sea de vuestro agrado. Bien, yo voy a empezar por aquí, porque voy a hablar de esto, de algo tan aparentemente sencillo como es la amistad. Amiga, escuela en la que se enseñaba a las niñas a leer y a escribir, maestra no reglada. Ángela, Asidera, Valsarrama, comadre, lucernaria, madrina, remedia, solera. Esta descripción de lo que significa la amistad no aparece en un diccionario al uso, aparece en este diccionario, Diccionaria Una, que es un libro que me han regalado recientemente una amiga y a la que le estaré eternamente agradecida, porque me está ayudando mucho a poner palabras acerca de sentimientos y lugares que para mí no tenían una definición, un nombre, un concepto, y resulta que hay otras mentes de otras mujeres que también compartían esa inquietud. Bien, mi intervención va a tener que ver con el apoyo social, pero no con el apoyo social de los recursos existentes públicos que mencionaré, sobre todo también porque Miguel me ha pedido que haga una revisión acerca de dónde venimos y de dónde llegamos, pero sobre todo quiero hablar del apoyo que podemos ofrecer nosotras como mujeres amigas de mujeres supervivientes a una situación de violencia de género. Esta reflexión, esta inquietud tiene que ver con mis horas de diálogo con mi amigo hermano José Ángel Medina, aquí presente, mi asidero, mi Valsarrama,
estas horas de reflexión tienen que ver con compartir despacho y apoyo a alumnas que venían a comentarnos, a pedirnos ayuda acerca de cómo ayudar. Hablamos mucho de las mujeres que sufren directamente violencia de género, pero no tanto de cómo ser amigas, cómo ser apoyo, cómo ser asideras de una mujer que está viviendo violencia de género. Y nos encontramos con un denominador común, y es que todas estas mujeres que venían a nuestro despacho a comentarnos y con las que hablábamos tanto, sentían que estaban perdiendo su amistad, que se estaban alejando de estas mujeres. Y esto parecía algo improbable al principio, pero luego acaba sucediendo y nos dimos cuenta de que eso es un denominador común. Bien, acabaré hablando de cómo ser amiga de una mujer a partir de una mujer superviviente, pero he de adelantar que no prometo nada, que no podemos prometer nada porque nuestra investigación ha llevado a reflexiones, pero vaya, no tenemos, bueno, como por otro lado pasa con la psicología, no tenemos una receta ni una fórmula mágica que podamos aprender para ayudar más eficazmente. Esta inquietud tiene que ver también con la constante, que es que cada vez que oímos la noticia de que una mujer ha sido maltratada, ha sido tristemente asesinada, siempre aparece ligada a la información acerca de las denuncias. ¿Había denunciado, no había denunciado, había retirado la denuncia? ¿Cuántas denuncias había presentado? ¿No había llegado a denunciar? Bien, ¿qué pasa? Si la mujer está solicitando apoyo, se le presta o no desde una institución, pero ¿qué pasa con ese entorno? Existen muchas campañas sobre la violencia de género que inciden en el hecho de que el entorno, las madres, las hermanas, las amigas, las vecinas, tenemos que poner la oreja, tenemos que estar atentas de que esa situación está ocurriendo, pero no se habla de esto. Bien, no, creo que no me seguís ahora. Yo no he hecho nada, pero bueno, os voy contando, no sé si... Bueno, creo que tampoco, vaya que si alguien... Dale a alguna tecla. No, ya le acabo de dar, pero parece como si fallara una conexión, con el... Bueno, os voy contando. Un poco el recorrido es... hay un hito, el año 2004, finales de 2004, que es el año en el que se promulga la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. Antes de 2004 pasaban otras cosas. No es que no hubiera ese tipo de violencia, y ni muchísimo, y tampoco significa que la violencia no se tratara, ¿no? Sin embargo, pasaban cosas como que la violencia de género no tenía nombre. No era un concepto acotado, como lo es ahora, fundamentalmente a partir de esa ley. Esta ley, con todas sus limitaciones, como digo, produjo un cambio sustancial. Antes, fundamentalmente, eran las mujeres, las amigas, las asociaciones de mujeres militantes y sensibilizadas las que ayudaban a las mujeres víctimas, creando albergues, potenciando que salieran de esa situación, ayudándolas acompañándolas en la denuncia, etc. A partir de 2004 creamos una red de servicios jurídicos, sociales, en el caso de las mujeres también psicoterapéuticos, que acompañan en este proceso de separación, de duelo, que queda con la violencia de género, ¿no? Ahora, después de unos cuantos años ya, ahora nos parecía todo muy moderno, pero sobre todo a las personas más jóvenes parecerá que 2004 está a años luz. Se han conseguido cosas y sobre todo se está consiguiendo que se hable de esta ley con visos de mejorarla y sobre todo de ampliarla. Desde entonces, pues, por ejemplo, se han conseguido cosas como que se tengan en cuenta a las mujeres víctimas de violencia de género menores de edad. Hasta hace unos años las mujeres víctimas de violencia de género solo podían acudir a recursos específicos si tenían más de 18 años, sobre todo porque estamos en un sistema en el que nos obliga como Estado a defender a todo menor de edad, víctima de cualquier tipo de situación, ¿no? Por lo tanto, se suponía que los menores de edad iban por otros recursos y por otra vía.
Se ha conseguido que las hijas y los hijos víctimas sean considerados como tal y sean atendidos en los recursos. Se ha conseguido que las mujeres pudieran acceder a los recursos incluso no denunciando la situación, cosa que antes no estaba permitida. Se instaba a la mujer a que denunciara para acceder a los recursos. Como os digo, a partir de 2004 se está ampliando y sobre todo mejorando, dando cabida a otras mujeres y colectivos también que sufren esta violencia directamente, ¿no? Como mujeres menores de edad, los hijos y las hijas, mujeres que no han denunciado o mujeres que no están que sufren violencia machista fuera del entorno de una pareja. Hoy, bajo el paraguas, sobre todo a partir de la firma del Convenio de Estambul, se entiende por violencia de género otras situaciones que van más allá de las vividas en la pareja. Bien, con todo este contexto, evidentemente cada vez le ponemos nombre a la violencia, cada vez es menos legítima la violencia de género. Parece que cada vez nos da más corte hacer chistes machistas, cada vez podemos sentir que determinadas acciones, por lo menos realizadas en el ámbito público, van a ser criticadas, van a ser deslegitimadas. Bien, ante esta ambigüedad, es decir, ante esta situación, se plantea la ambigüedad de por qué no se denuncia, por qué no lo cuento. No sé si conocéis el dato de cuánto tarda una mujer que es víctima de violencia de género en una pareja en denunciar o contar a alguien la situación que está viviendo. Tarda una media de 8 años y 8 meses en denunciar o en contar a alguien esta situación. Bien, es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Yo creo, sin embargo, que este dato no es exacto. Estoy segura de que antes, en algún momento, al principio sobre todo, han hecho algún amago, han dado alguna señal a alguna persona cercana de la situación que están viviendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Bueno, pues ahora lo veis, pero no obedece. Yo, en realidad, bueno, pues sigo con este bonito fondo. Bueno, con toda esta ebullición en la cabeza, nos hemos planteado una primera investigación de corte cuantitativo y ahora estamos pensando en una cualitativa. En esa primera investigación cuantitativa hemos tenido en cuenta los datos de la macroencuesta de 2015, nos falta actualizarlos a de 2019, pero cuando empezamos a trabajar todavía no estaban publicadas las de 2019, en la que hemos pensado en qué podía estar detrás del hecho de contar o no la situación de violencia de género y hemos pensado en 3 variables que salen a partir de los ítems de esta encuesta. Una es el tipo de violencia que se sufre, la hemos clasificado como violencia más grave y violencia menos grave, partiendo de la idea con una cuestión consciente de que consideramos que toda es grave. Hay otras clasificaciones de la violencia como leve, por ejemplo, y grave, y nosotros hemos querido poner el apelativo de grave a las dos y considerarle en mayor o menor medida la gravedad. Además de la gravedad de la violencia, hemos pensado en que el control social, el ejercicio de control social representado a través de conductas como me mira el móvil, me pregunta todo el rato dónde estoy, me quiere acompañar al médico siempre, etcétera, se ejercía control social o no. Y la tercera variable, que sería, ¿lo han acabado contando o no a alguien? ¿A algún recurso público, social, la policía lo han denunciado o a alguna persona del entorno cercano? Bien, con estas 3 variables hemos pretendido entender cuáles son las condiciones en las que una mujer cuenta que es víctima de violencia de género o que está sobreviviendo a una situación de violencia de género, porque consideramos que eso va a tener que ver con sus expectativas. Es decir, ¿qué espera una mujer que cuenta a una amiga, a una persona que tiene cerca que está viviendo esa situación? Conociendo sus expectativas, quizá nosotros podemos ajustar mejor la ayuda y hacerla más eficaz. En eso estamos. Bien, esto sigue sin querer moverse, pero bueno, yo os cuento los resultados que hemos obtenido.
de estas 3 variables os recuerdo control social, tipo de violencia y comunicación que se hace de esta violencia. Nos hemos encontrado que no hay una tendencia, pero no es significativa la relación entre las 3 variables, pero sí hay una tendencia a lo siguiente. Por un lado, las mujeres que sufren más control social son las que además sufren más violencia de género más grave, y las mujeres que sufren más control social y más violencia de género más grave son también las que lo cuentan más, las que denuncian más o comunican más la situación. Y esto nos lleva a plantearnos 2 cuestiones claves. Una tiene que ver con el ejercicio del control social. El control social se trabaja mucho, creo que Miguel va a adelantar unos datos acerca de la representación de los jóvenes, de los hombres y las mujeres jóvenes en torno a la violencia de género. Se habla mucho del control social en la juventud, pero en general el control social como ejercicio de violencia es algo muy eficaz, porque consigue seguramente muchas cosas, pero al menos 2 cuestiones. Una, silenciar a la víctima. Si yo controlo totalmente con quién está, qué hace, dónde se mueve, pues seguramente voy a limitar sus posibilidades de contar. Y además es un ejercicio de demostración de poder. A lo mejor sin ponerte una mano encima, te estoy demostrando que tengo un poder sobre ti, ¿no? Y eso, esa demostración de poder consideramos que es muy, muy eficaz y muy dañina a la vez. Por otro lado, obviamente, el papel de la amistad. ¿Qué puede esperar de estas amigas una mujer que es víctima de violencia más leve y que no lo cuenta? Estadísticamente hablando, quiero decir, analizando los grandes datos, ¿no?, cuantitativos. Se comunica en mucho menor frecuencia el maltrato leve. ¿Por qué? Pues estas son hipótesis con las que queremos trabajar ahora con grupos de discusión, con mujeres, con hombres que ayudan, que quieren ayudar, que son amigas, ¿no? Las hipótesis son, seguramente la mujer de un tipo de violencia menos grave no lo identifica como violencia, es decir, está viviendo un tipo de violencia que está legitimada socialmente y que en primer lugar no se identifica. Además, quizás sí se identifique, pero no se considere tan grave, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Voy a llamar a mi novio maltratador por esto, si esto lo hacen todos, si esto... Obviamente, detrás de eso también está la consideración de que determinadas formas de violencia se llaman honor, se llaman celos, se llaman amor, etcétera, ¿no? Además, se considera reversible, y esto es muy importante. Una mujer que está viviendo una situación de violencia menos grave y que convive y quiere convivir con esa violencia, o quizá no quiere convivir con esa violencia, pero sí en esa relación, considera que tiene marcha atrás, considera que puedo llegar a un punto en el que deje de pasar esto, ¿no? Además, y algo muy importante y que yo no he encontrado en literatura ninguna referencia a esto, es la vergüenza de contarlo. Yo no cuento que soy víctima de una situación de violencia, quizá porque un discurso que se está legitimando ahora socialmente, porque exageras, porque eres una feminazi, porque ya estás otra vez con lo mismo y eres una exagerada, eres víctima de la situación actual, ¿no? Y también por la reprobación social. Eso de me he vuelto a equivocar de pareja, es que siempre elijo mal, es que vuelvo a cortar, porque todas mis amigas tienen gente a su alrededor maravillosa, porque todas aciertan y yo vuelvo a darla con un hombre que me trata de esta manera, ¿no? Esa vergüenza de no cumplir con con lo que se supone que tengo que cumplir. ¿Qué sucede a una mujer que está en esa situación y que sufre violencia de género menos grave? ¿Y por qué no lo cuenta? Quizá porque la respuesta que quiere oír no es la que va a oír. Y esto lo digo en primera persona, como amiga de mujeres maltratadas y como mujer que ha pasado por situaciones de violencia, como cualquier mujer, quiero decir. Pienso que la respuesta que quiero oír es: ayúdame a cambiarle, sí, yo no quiero dejarle, ayúdame a que esto deje de ocurrir, dame una expectativa de que esto va a cambiar. Pero no me digas cómo denunciar, no me acompañes de la mano ni me des un sitio en tu habitación si yo no quiero esto. Si yo lo que quiero es que él cambie porque no le quiero dejar. ¿Qué pasa con la mujer que sobrevive a una situación de maltrato? Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues ya voy a toda velocidad con esto. ¿Qué pasa con una mujer que cuenta, que sufre violencia machista más grave y que sí lo cuenta? Aquí sí se identifica como violencia. Una bofetada es una bofetada. Ahí no hay... Bueno, sí, lo puedo disfrazar de amor, de celos, de que se ha leído la mano de un tiempo, pero no, es incontenible, sobre todo en un contexto social en que deslegitima ese tipo de violencia. No se puede ocultar tan fácilmente. El grito, la bofetada, la violencia más grave es menos legítima y por lo tanto es más difícil que en un entorno de amigas, de familiar, lo pueda ocultar. La víctima está más concienciada, es más conocedora de su situación. Aunque se avergüence, no se siente tan culpable, es decir, ya no pesa sobre ella el lastre de me he vuelto a equivocar, porque me he vuelto a equivocar, pero este hombre es culpable de lo que está haciendo. Y cree que la respuesta que le puede ofrecer una amiga sí le puede ayudar. Una amiga le puede dar su cama, una amiga le puede llevar a la policía, una amiga le puede denunciar la situación, una amiga va a optar por una respuesta instrumental que sí le puede ser útil. Yo quiero aquí abrir un paréntesis sobre algo que no está escrito, pero algo sobre lo que sí se ha escrito mucho, incluso hay muchas teorías que tienen que ver con el ejercicio de la violencia de género que hablan de la indefensión aprendida. Y yo creo que las mujeres víctimas de violencia de género no tienen tanto que ver con la indefensión aprendida, no son víctimas de una situación en la que dejen de actuar porque su actuación no va a surtir efecto. Con la no actuación están actuando. Estoy sobreviviendo. Quiero decir que el no denunciarle, que el no responder a ese momento es un instrumento también. Es una defensa instrumental y hay que entender también esa situación. Bueno, a partir de estos datos yo haría dos consideraciones. Una es la importancia de ser amiga. Si queréis hacemos otra mesa redonda acerca de la importancia de ser amigo, acerca de la importancia de deslegitimar, de qué hacer cuando recibo en el chat de antiguos amigos del instituto o de jugadores del equipo del barrio una foto de mi ex desnuda. ¿Qué hacer? ¿Cómo decir que eso, además de ilegal, es irresponsable, etcétera? Pero de eso hablamos en otro momento, si os parece. Aprender a ser amigas y reconsiderar la importancia del control social como una forma de violencia, como una forma que cumple un cometido de silenciar y también de poder, de demostrar un poder sin poner una mano encima. Bien, yo no quiero robaros más tiempo, solo bueno, pues invitaros o compartir con vosotras mi ilusión por esa investigación cualitativa que tenemos ahora en la cabeza, que es cómo hacerlo, ¿no? Y os prometo pues traer no recetas, pero sí consideraciones. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Elena, por esta intervención tan llena de, bueno, tan interesante y que provoca preguntas continuas y que después en el coloquio supongo que todos y todas intervendremos. Gracias. Gracias. Ahora voy a presentaros a la protagonista de esta mesa, a una de las protagonistas, pero la protagonista de este libro, que es Pilar Iglesias Aparicio. El libro se llama Políticas de represión y punición de las mujeres, las lavanderías de la Magdalena, Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer en España. Un tema interesantísimo que yo os recomiendo que leáis el libro porque abre muchas vías de investigación y además está muy invisibilizado. Quiero contaros de Pilar Iglesias Aparicio. Bueno, pues ella es filóloga, hizo filología inglesa en la Complutense y se doctoró en la Universidad de Málaga. Y además ella hizo una tesis muy interesante sobre las escuelas de medicina de mujeres en Londres y Edimburgo. Hablaba de la deconstrucción del discurso médico y eran las pioneras, ¿no? Otra de sus líneas de investigación o campo de trabajo es que ahora está muy interesada en este campo de trabajo, son las literaturas escritas por mujeres, que siempre estuvo interesada. Su investigación va hacia las cosas de género desde entonces, desde que hizo la tesis,
y ahora tiene un interés especial por las escritoras latinoamericanas contemporáneas, sobre todo me dice las paraguayas, que son muy desconocidas, y realmente yo quiero tener una conversación con ella para que me dé nombres y me abra ese abanico de mujeres a las que yo también quiero leer, ¿no? Y por otra parte, otra línea de investigación, ella está es feminista, está dentro del movimiento feminista, muy activa, y en este momento tiene un interés especial por el campo de la maternidad subrogada, ese campo tan interesante, tan polémico, que, bueno, pues evidentemente también podríamos abrir otra mesa redonda, hacer una mesa redonda sobre la maternidad subrogada. Pues en ello está trabajando Pilar Iglesias Aparicio, y yo no voy a hablar del libro ahora, prefiero que ella nos hable, y después ya, cuando abramos el coloquio y termine de hablar el profesor Garandilla, pues haré también mi reflexión. Gracias. Pilar, tienes la palabra, por favor. Pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, por supuesto, a Miguel Ángel Gandarillas, el motor de esta actividad, al Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología y al Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense por organizar esta actividad y darme cabida en ella. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los conventos lavanderías, llamados así porque tenían instalada una lavandería industrial en los conventos en la que trabajaban en unas condiciones de trabajo esclavo las internas, y el Patronato de Protección a la Mujer de España? Estamos hablando de instituciones en funcionamiento durante el siglo XX, en el que mujeres entre 16 y 23 años, edades que se limitaban por ambos lados en diferentes ocasiones, como veremos más adelante, eran privadas de libertad, detenidas, aisladas, encerradas, sometidas a un tratamiento absolutamente vejatorio, incluidos castigos físicos, a condiciones pésimas habitacionales, de alimentación, etcétera, a una explotación laboral que podemos decir constituía un auténtico trabajo esclavo, a la obligación ineludible de cumplir con toda una serie de prácticas religiosas. Y todo ello por comportamientos, riesgo de comportamientos, suposición de riesgo de comportamientos relacionados con la moral sexual que no constituían en absoluto en ninguno de los dos países motivo de delito para los hombres. Miles de jóvenes embarazadas fueron sometidas al robo. ¿Puedo continuar en la oscuridad? Oscuro es el tema del que estamos hablando, oscura es la violación de derechos de las mujeres, así que puedo continuar en la oscuridad. Aunque no se pueda grabar, si no luego lo volvemos a grabar. Muchas de estas jóvenes embarazadas fueron sometidas al robo de bebés, bien por el chantaje emocional que se les hacía al entrar en la institución, para que cedieran a sus criaturas en adopción, o bien porque directamente se les retiraban con el pretexto de que habían nacido muertas o habían muerto inmediatamente después del parto. Y hay que decir que muchas de estas jóvenes que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros de su familia, incluidos sus propios padres, en algunos casos por parte de un sacerdote o de un empleador, todo lo cual conocemos por algunos de los testimonios, especialmente en Irlanda, jamás se perseguía ni se investigaba esta situación de violencia de la que habían sido víctimas. Jamás se perseguía a los victimarios. Tampoco en el caso de las embarazadas, cuando ese embarazo era fruto de una violación, vuelvo a decir, en muchos casos de un incesto. Estamos hablando concretamente de las 10 lavanderías que estuvieron en funcionamiento en la República de Irlanda entre 1922, fecha de constitución del Estado Libre, es decir, cuando la República de Irlanda logra por fin liberarse de otro dominador, lo cual es clave para entender este proceso, como había sido Gran Bretaña,
Estuvieron estas 10 lavanderías en las principales ciudades, Dublín, Cork, Limerick, Galway, y bajo la dirección de 4 órdenes religiosas, porque una característica de ambas instituciones es que están bajo la dirección de órdenes religiosas femeninas de la Iglesia Católica. La investigación oficial en Irlanda hablaba de 10.000 mujeres. Investigaciones mucho más fiables hablan de una cifra cercana a 30.000 mujeres entre 8 y 89 años de edad, puesto que en ocasiones fueron recluidas niñas menores de 16 años y muchas mujeres quedaron institucionalizadas de por vida. También quedaron institucionalizadas de otra manera en España que mencionaré. Bueno, en España no podré dar una cifra aproximada porque se ha investigado todavía tan poco sobre el patronato que no podemos decir aproximadamente siquiera el número de miles de mujeres que fueron víctimas del mismo. En España me refiero al patronato creado por un decreto franquista de 6 de noviembre de 1941 y que estuvo en vigor hasta el 1 de agosto de 1985, es decir, casi 10 años después de la muerte del dictador, ya en democracia. Pero es preciso mencionar también que primero había existido esta institución de Patronato de Protección a la Mujer. Fue creada en 1931 en la Segunda República. Y es interesante la diferencia. Venía a sustituir al Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, que después en el coloquio, si es posible, me gustaría comentar un poco su función o cómo se identificaba con el movimiento abolicionista que se dio en las últimas décadas del XIX, primeras del XX, en Inglaterra y en Francia, pero fue totalmente ineficaz. Bien, este patronato de protección a la mujer en la Segunda República está en funcionamiento hasta el 25 de junio del 35. Qué casualidad que coincide 3 días antes del decreto de abolición de la prostitución. Y esto nos da una pista, teniendo en cuenta el marco de avance importantísimo en derechos de las mujeres que se produce desde la Constitución aprobada el 9 de diciembre del 31, en que ya hay artículos específicos sobre derechos de las mujeres y las leyes que luego se desarrollan, como la ley de divorcio, matrimonio civil, etc. En este marco, las mujeres van a dejar de ser consideradas menores. Se va a defender los derechos de las mujeres y se va a intentar, con el decreto de abolición de la prostitución, combatir una forma radical de explotación y de violencia contra las mujeres, no de perseguir a las propias mujeres. Ahora bien, ¿qué sucede? Y ahora nos vamos ya a ese decreto de noviembre del 41 y tenemos que ponernos en el marco de todas las leyes franquistas que van a arrasar con el avance en derechos que se había producido durante el corto tiempo de vida de la Segunda República, van a promover unas políticas maternalistas y van a promover una visión de la mujer que se tiene que reducir, a no ser que sea religiosa o soltera dedicada en la sección femenina, a la función de esposa y madre. En todo este marco, esta institución que se crea por ese decreto, pero cuyas funciones aumentan con una ley de 1952, es la institución franquista de mayor control de todo lo relacionado con la sexualidad de las mujeres, puesto que no solamente hacía esta persecución que he dicho de todo comportamiento que se considerara contrario a la moral sexual, que podía ser simplemente bailar agarrada en un baile del pueblo, o llevar una ropa, una falda demasiado corta, no estamos hablando únicamente de embarazos, etcétera, etcétera, pero es que además, por ejemplo, en la ley del 52, el punto 2 del artículo 1, va directamente a atacar todo lo que se pueda considerar una publicidad de métodos anticonceptivos o abortivos. Este instrumento estuvo implantado además en todas las localidades españolas. Estaba organizado con una junta general, juntas provinciales y juntas locales, de las que formaban parte no solamente miembros del régimen franquista, sino también del ejército, de la Iglesia Católica y de la Falange, y concretamente de la sección femenina. Además, crearon algunos centros específicos, pero de alguna manera, y también para ahorrarse dinero, se asentó fundamentalmente en conventos de órdenes religiosas femeninas que ya venían en muchos casos funcionando, como veremos después,
como instrumentos de control y represión de las mujeres. De hecho, tenía diferentes tipos de centros, según su función y el tipo de jóvenes que iban condenadas a los mismos. He olvidado decir, y quiero puntualizarlo, que no existía ningún tipo de reglamentación, de legislación que determinara estos delitos contra la moral sexual y que estas jóvenes eran detenidas y privadas de libertad sin que mediara ningún tipo de juicio ni de sentencia, por lo cual ni siquiera sabían el tiempo de su detención. Los centros del patronato estaban organizados en centros de observación y clasificación. Solamente existían en algunas grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza, y ahí eran llevadas las jóvenes desde el punto de España que fuera. Lo primero que se iba a mirar en estos centros no era en qué situación vivían o las violencias de las que hubieran sido víctimas, sino si eran vírgenes o no. Se iba a medir esa cosa etérea de la virginidad femenina. Si eran vírgenes, vuelvo a decir, aunque hubieran sido víctimas de una violación, sin que se investigara nada en absoluto, eran enviadas a reformatorios muchos más duros. Existían los reformatorios, que eufemísticamente se llamaban colegios, y las maternidades o casas de madres y bebés, a donde iban directamente las jóvenes embarazadas. Más tarde, ya hablando de los años 60, primeros 70, se crean algunos centros un poquito más abiertos, denominados casas de familia y hogares taller. En España fueron numerosísimas las órdenes religiosas, algunas se crearon en los años 40, inmediatamente después de terminar la guerra, y otras ya digo que venían. Voy a mencionar únicamente algunas de ellas, pero son muy conocidas: las oblatas, adoratrices, por ejemplo, las terciarias capuchinas, cruzadas evangélicas, hermanas trinitarias y un larguísimo etcétera. Todas ellas siguen funcionando en la actualidad. La mayoría de ellas tienen centros de educación concertados y muchas siguen atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Quiero resaltar también que ambas instituciones, tanto en España como en Irlanda, formaban parte de un entramado de instituciones de control y represión de la infancia y de las mujeres mucho más amplio, en el que tenemos que hablar, por ejemplo, pues de auxilio social en España, de los reformatorios, de los preventorios, que luego puedo explicar un poco, por supuesto de las cárceles de mujeres y de los manicomios, porque aquellas mujeres más rebeldes contra ese sistema de represión, o que fuesen lesbianas, o que fuesen consideradas lesbianas, eran enviadas directamente a los manicomios, donde algunas veces quedaban institucionalizadas de por vida. ¿Qué antecedentes históricos hay de estas instituciones? Bueno, pues en España nos podemos ir al siglo XVI, principios del siglo XVII, y encontramos las denominadas casas de recogidas. En la ciudad de Granada, yo vivo en Andalucía, todo el mundo conoce la calle Recogidas, bueno, pues porque allí estuvo uno de estos conventos, donde también eran protegidas, encerradas, privadas de libertad, controladas las mujeres. Fue muy famosa la Casa de Recogidas de Valladolid, creada por Sor Magdalena de San Jerónimo, y esta monja fue también la creadora intelectual de las cárceles de mujeres que denominó galeras, en comparación con las galeras a que eran condenados los hombres. Sí existen estudios históricos sobre las casas de recogidas. En Irlanda, que recordar que estaba bajo dominio inglés y por tanto la Iglesia Católica no tenía una gran amplitud de capacidad de acción, existe un primer centro a finales del siglo XVIII creado por una dama por acción filantrópica, pero después a lo largo del XIX se iban apareciendo los conventos lavanderías. Conventos lavanderías existieron también en Irlanda del Norte, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. Me importa muchísimo destacar qué sistemas de poder subyacen a estas instituciones y no quedarnos únicamente en la triste anécdota del tratamiento que recibían las mujeres. Yo considero claramente que el primer sistema de poder, el sistema de dominación más amplio en el tiempo y en el espacio que subyace a este tipo de instituciones es el sistema patriarcal androcéntrico, con su pata fundamental, su soporte fundamental, que es la política sexual patriarcal. Estos centros parecen el ejemplo máximo de esa política sexual patriarcal que claramente determina responsabilidades y derechos muy diferentes para hombres y mujeres y que parece seguir relativamente en vigor en la actualidad. Por supuesto, a ello se unía el poder
del Estado y el poder de la Iglesia, en una clara complicidad entre Estado e Iglesia. Y quisiera hacer una aclaración, si miramos a situaciones tan tristemente de actualidad como sería ahora mismo Afganistán o Irán, vemos cómo esa connivencia entre el poder político, el poder del Estado y el poder religioso puede darse con otras religiones. En este caso era evidentemente la Iglesia Católica. ¿Qué ganaban en este cambalache, en este intercambio de poder entre el Estado y la Iglesia? La Iglesia ganaba el control de las mentalidades, de la infancia y de las mujeres, el control de la moral sexual de las mujeres, repartido en España con la sanción femenina. El Estado español es muy claro lo que ganaba el franquismo. Iba a bautizar de cruzada un golpe de Estado, una sublevación militar, una guerra muy cruenta y toda la represión muy cruenta también del primer franquismo. Ahora bien, el Estado irlandés era una república independiente, sí, pero tenía una deuda con la Iglesia Católica que era la única que le había apoyado contra los abusos también terribles de Inglaterra. Y digo Inglaterra conscientemente, puesto que es la parte clave en el poder de Gran Bretaña. Bien, y evidentemente creo que hay que tener en cuenta que también existe una complicidad de la sociedad. Todo esto son únicamente ideas claves, luego podemos desarrollar algunas de ellas. Es evidente que al adentrarse en un trabajo de este tipo hay que abordar el tratamiento de la prostitución. Y es curioso, sobre todo lo desarrollo en alguno de los capítulos referente a España, cómo vemos que a lo largo de los siglos se dan dos modelos. El modelo reglamentista, en el que en muchas ocasiones se convierte en proxeneta el propio Estado, cobrando tributos a las mujeres en situación de prostitución, o el abordaje prohibicionista. En ambos modelos las mujeres son perseguidas, se las obliga a vivir en una zona determinada, a vestirse de una zona determinada, de una manera determinada, etcétera, etcétera. Los hombres compradores de sexo no son jamás sancionados y apenas los proxenetas. Me interesa, por último, centrar mucho la atención en la respuesta de la sociedad civil en ambos países, porque en este sentido la respuesta de la sociedad irlandesa ha sido ejemplar. En un país muy dominado por la Iglesia Católica, un país pobre, un país pequeño, se consigue comenzar un proceso importantísimo de incidencia política de la sociedad civil, especialmente desde el año 1993. Es cierto que ya se venían dando también comisiones de investigación, etcétera, sobre los abusos a menores, a niños, en centros regentados por sacerdotes. Vais viendo los paralelismos también con situaciones de la sociedad española. Bien, en 1993 hay un hecho clave y es que se descubre en un terreno que había pertenecido a una antigua lavandería 155 cadáveres de internas que habían sido enterrados sin ni siquiera ser identificados. Muchas eran Magdalena D, no aparecía ni siquiera el nombre y muchos carecían de un certificado de defunción. Esto fue tal escándalo, ya movió fuertemente a la sociedad irlandesa y se hace un proceso de incidencia política muy interesante, con diferentes patas, con investigación periodística, con acciones de calle, de protesta, con una gran cantidad de productos culturales que van a sensibilizar a la población sobre el tema. Y aquí hablo de una enorme cantidad de novelas, obras de teatro, productos audiovisuales, tanto documentales como series de televisión, todo ello lo recoge en el libro, y una película importantísima que desde luego desde ya os invito a ver si no la conocéis, que son Las hermanas de la Magdalena, que ganó el León de Venecia en el año 2002. Bien, pues todo esto se acompañó además de algo fundamental, que fue la incidencia política directa cerca del gobierno y cerca de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda y a continuación cerca de dos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, concretamente la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, que si no la conocéis, os invito a conocerla. El día 17 se presenta su informe Sombra en Madrid. Se conoce por sus siglas en inglés CEDAW, y el Comité contra la Tortura. Todo ello provocó que ya en los informes de 2011, CEDAW, el Comité contra la Tortura, presentara exigencias, observaciones al gobierno irlandés. Y tuvo como resultado, 20 años después de aquel 1993, que en febrero de 2013 el entonces presidente de la República, Enda Kenny, pidiera públicamente perdón en el Parlamento irlandés, estando presentes algunas mujeres supervivientes,
de las lavanderías. No solamente pidiera perdón, sino que se puso en marcha un esquema de reparación que está en vigor y que supone la recepción de unas cantidades económicas y otra serie de medidas de apoyo a aquellas mujeres que fueron víctimas de una represión absoluta. Ello además ha tenido un efecto dominó porque en 2021 se llevó a cabo una comisión que empezó a funcionar en 2015, la comisión de investigación, y se puso en marcha el esquema de reparación para las mujeres y para las niñas y niños nacidos en otro tipo de institución que eran las casas de madres y bebés, maternidades para mujeres solteras, los términos eufemísticos se repiten en este tipo de instituciones, y que también está ya en marcha, digo, desde 2021. Y el 11 de marzo de 2022, recuerdo la fecha exactamente porque estaba hablando de este tema en la Universidad de Jaén ese mismo día, y se ponía en marcha el esquema de reparación para las mujeres víctimas de las lavanderías en Irlanda del Norte. ¿Qué sucede en España? Estamos a años luz. ¿Qué es lo que ha sucedido en España? El Patronato de Protección a la Mujer, vuelvo a repetir, la institución de mayor fuerza de control y represión de la sexualidad de las mujeres durante el franquismo y en vigor después 10 años de democracia, es invisible, tan invisible que ni siquiera se la menciona por su nombre en la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. Tuve una acción junto con una amiga senadora, pero ya era demasiado tarde para que en la revisión del Senado se incluyera, y al final la ley tiene muy detallado en el artículo 3 diferentes supuestos de víctimas del franquismo y falta una letra N que recoja con nombres y apellidos a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Confío en que se haga en el desarrollo de la ley. Esta invisibilidad nos lleva a que los primeros trabajos sobre investigaciones sobre el patronato sea el de Assunta Roura de 1999, que lo que hizo fue recoger 2 memorias, porque el patronato tenía la obligación de publicar una memoria anual, y recogió las 2 primeras memorias en forma de libro. En 2012 comienzan sus publicaciones Consuelo García del Cid, y quiero hacer un público reconocimiento porque es importantísimo cada granito de arena que se ha puesto en esta línea. A continuación tenemos 2 obras de 2019 de una profesora de la Universidad de Málaga, Lucía Prieto Borrego, y de otra profesora de la Universidad de Murcia, Carmen Guillén. Mi libro aparece en 2021, va a haber... Es muy próxima a la publicación de otro estudio de 2 jóvenes periodistas de la Universidad de Valencia que acabo de conocer hace 2 semanas y que ya tienen su libro en imprenta. Y es cierto que, aparte de lo que está recogido en mi libro, por ejemplo, un espacio de crónicas de la 2 dedicado al patronato, este último año se están produciendo más artículos, entrevistas, conferencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguna que podéis acceder en internet, de Jun Quiñonero y también Enriqueta Barranco, una doctora en medicina que ha investigado fundamentalmente un centro, el centro de Nuestra Señora de los Ojos Grandes de la ciudad de Lugo. Queda casi todo por hacer, y por eso yo termino esta intervención, y ya que estamos en la academia, con una invitación muy clara, que en cumplimiento de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Memoria Democrática, que hablan de esa inclusión en el currículum de temas de memoria democrática, y tal y como yo misma he hecho en un congreso sobre educación y memoria democrática celebrado a finales de octubre en la Universidad de Málaga, se incluya el estudio del patronato a todos los niveles educativos, es decir, estoy pensando en bachillerato y en diferentes grados, másteres de profesorado, etcétera, etcétera, en la universidad. Y además que se pongan en marcha investigaciones, fin de grado, fin de máster, tesis doctorales, grupos de investigación, etcétera, sobre el patronato. La buena noticia es que eran obligatorias esas memorias anuales. La mala es que hay poco por hacer. De nuevo, la buena: queda mucho por hacer, invito a hacerlo. Y desde luego invito a una incidencia política para que desde las instituciones se pongan en marcha comisiones oficiales de investigación y esquemas de verdad, justicia, reparación y no repetición para los miles de mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Gracias. Muchas gracias, Pilar, Yo creo que, bueno, queda muchísimo por decir. El libro es una joya desde mi perspectiva
y ha hecho un resumen muy acertado y muy esquemático de todo lo que ella ha trabajado en este libro, ¿no? A mí, a medida que lo iba leyendo, yo os invito a que lo leáis porque abre a medida que pasas las páginas abre un interés continuamente por todos los aspectos que va tocando, ¿no? Y que son todavía llegan a la actualidad. Por lo tanto, yo solamente puedo felicitarte por haber hecho esta joya bibliográfica y bueno, vamos a ver si conectamos con alumnos que puedan seguir trabajando en ello. Recojo tu invitación. Y ahora, después vamos a hablar sobre ello, si tenemos tiempo. Y ahora os voy a presentar al profesor Miguel Ángel Gandarillas, que lo he estado pronunciándolo mal continuamente. Perdón, Miguel Ángel, con tu apellido, pero es Gandarillas. Y bueno, ya sabéis que él es profesor del Departamento de Psicología Social, del Trabajo Diferencial de esta facultad. Y bueno, le he dicho un poquito que me diga sus líneas de investigación, que conocéis, supongo lo que estáis en la sala, pero las voy a decir así muy esquemáticamente. Trabaja sobre todo predictores psicosociales de la diversidad de aprendizaje universitario. Tiene un grupo de investigación, ¿no? Un trabajo que están haciendo colectivamente. También trabaja la psicología social y la comunitaria, entre otras muchas cosas que le caracterizan su investigación. Miguel Ángel tiene la palabra. Y perdóname por ese apellido que te lo he cambiado. Bueno, primero agradeceros el haber venido aquí a Sí, ahora sí. Bueno, primero de todo agradecer a las ponentes y a la moderadora estar aquí en esta mesa redonda, a Pilar, a Carmen, a Elena. Yo creo que es un lujo total teneros aquí y muchísimas gracias por venir. Y también agradecer al público selecto que tenemos. Muchísimas gracias. Agradecer al Departamento de Psicología Social del Trabajo y Diferencial y al decanato por también ayudarnos a organizar esta mesa redonda. Bien, yo voy a empezar. Empezar presentándome también un poco más. Yo soy psicólogo social, profesor del Departamento de Psicología Social del Trabajo Diferencial. Vamos a ver, yo no soy experto en psicología del género, no soy experto en psicología del género, pero lo que quiero aquí mostrar hoy son los resultados parciales de un estudio general, de una línea de investigación general que es sobre lo que llamamos diversidad de aprendizaje universitario y factores psicosociales que predicen esa diversidad que encontramos en las formas de aprender de los estudiantes y las estudiantes en nuestras universidades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que después de recoger los datos de una muestra cuantitativa y cruzarlos con el elemento de sexo biológico, pues encontramos unos resultados muy sorprendentes, que fue un shock de las enormes diferencias que encontramos entre hombres y mujeres universitarias que quiero aquí resumir, ¿vale? Y después, bueno, pues, perdón. Bueno, también agradecer a los otros miembros del equipo de investigación, María Elvira, Iria del Oso, Montserrat Rodríguez y Rodrigo Borja, que están trabajando en este campo específico del género, en el ámbito de diversidad de aprendizaje. Bueno, lo primero que me gustaría, y lo primero que hago siempre cuando hablo de género es definirlo, ¿vale? Porque no es lo mismo sexo biológico. En el cuestionario pusimos sexo biológico, parece que no hace falta poner biológico, pero es que a veces que la gente confunde sexo con género. Entonces, para asegurarnos, ¿no? Preguntamos sexo biológico, preguntamos en el cuestionario que pasamos, preguntamos hombre, mujer o no quiero contestar algo, si pusimos, ¿no? Esto, vale.
Entonces, género, la Organización Mundial de la Salud, para recordar la definición de género, lo define como los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, ¿vale? Subrayo los roles socialmente construidos. Bien. Las Naciones Unidas, o sea, no estoy hablando de ningún organismo así marginal, ¿no? El género lo define como las diferencias sociales aprendidas entre hombres y mujeres. Subrayo, diferencias sociales aprendidas. ¿Vale? Bien, entonces ya entendemos, ¿no?, la diferencia entre el sexo biológico y género. El género, de acuerdo a las Naciones Unidas, determina el rol, las responsabilidades, las oportunidades, los privilegios, las expectativas y los límites para hombres y mujeres en cualquier cultura. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nosotros en nuestro proyecto de investigación sobre predictores psicosociales de la diversidad en el aprendizaje universitario, los objetivos que teníamos era, resumiendo, pues conocer más a fondo esas diferencias que hay en la forma de aprender para, bueno, pues, tener una docencia más personalizada y saber aprovechar mejor esa diversidad que hay en el aula para que sea un aula más inclusiva, más igualitaria y también que más enriquecedora a través de un aprendizaje más colaborativo, ¿no? Bueno, hicimos un estudio a través de un diseño transversal, cuantitativo y cualitativo, y este mismo año pues lanzamos un cuestionario con ítems sobre formas de aprendizaje y también variables psicosociales y demográficas, a una muestra de 2.477 estudiantes de la Universidad Complutense, una vez excluidos los casos no válidos. Esto fue administrado presencialmente y online en este mismo año 2022. Bueno, las dimensiones que estudiamos de este constructo sobre el que estamos trabajando, que llamamos diversidad en el aprendizaje, dimensiones de aprendizaje, son el afrontamiento hacia las dificultades de aprendizaje, la autonomía, el esfuerzo, el contexto social y físico, o la predilección por un contexto más o menos social y físico, y el aprendizaje por comprensión e interés en la profesión. Esos son los 5 dimensiones que definen esa diversidad en el aprendizaje universitario. Bueno, hicimos un análisis confirmatorio de validación de la estructura del constructo de diversidad de aprendizaje basado en estas 5 dimensiones. Y bueno, pues dentro del estudio general analizamos la influencia del sexo biológico. Me perdonáis que sea redundante con esto biológico, pero preguntamos la influencia del sexo biológico en la diversidad de aprendizaje universitario. Entonces lo que miramos es si había diferencias entre hombres y mujeres en estas dimensiones de aprendizaje. Y encontramos que diferencias significativas en 2 dimensiones. Una, en afrontamiento de las dificultades, ¿no?, en la capacidad de afrontar dificultades de aprendizaje como el estrés, la ansiedad, la desgana, la desmotivación, la falta de atención, ¿vale? Y después la otra en la autonomía, en la dimensión de autonomía, la capacidad del estudiante de ser autónomo buscando sus propias fuentes, referencias por sí mismo, ¿no? Bueno, encontramos que en la dimensión de afrontamiento de dificultades los hombres muestran mucho mejor afrontamiento de las dificultades, ¿vale?, en el estudio universitario, ¿vale? Y son también más autónomos, muestran también más autonomía en sus estudios, ¿de acuerdo? Estos resultados estadísticamente muy significativos, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí muy interesante a la hora de desglosar estas dimensiones de afrontamiento de las dificultades, darle la vuelta y fijarnos en las dificultades, porque ya es ahí cuando ya vemos unas diferencias que nos llamaron muchísimo la atención, ¿no? Bueno, en general, a la hora de desglosar esos ítems que construyen esa dimensión de afrontamiento de las dificultades, encontramos diferencias significativas en casi todos esos ítems y bueno, pues se encontró que las mujeres a la hora de contestar en el cuestionario mostraron sufrir más a nivel estadísticamente significativo, de nuevo, más mal humor e irritabilidad, más ansiedad y nervios, más apatía, desánimo y desgana, más falta de atención, más bajas expectativas de éxito.
y más dificultades en el hogar para estudiar que los hombres. ¿Vale? Y ahí tenéis los gráficos. Por ejemplo, la diferencia entre hombre y mujer en mal humor e irritabilidad en el estudio. Ansiedad y nervios en el estudio, entre hombre y mujer. Apatía, desgana, desánimo entre hombre y mujer. Son todos resultados estadísticamente significativos. Falta de atención. Bajas expectativas de éxito. Que eso tiene que ver con también la autoeficacia percibida en el estudio, ¿no? Dificultad en el hogar para estudiar. Bueno, o sea, casi todos los ítems que incluyen esa dimensión, pues la mujer puntúa, muestra mayor dificultad o expresa mayor dificultad, ¿vale? También estudiamos el concepto del yo, a través del diferencial semántico de Osgood, que estudia 3 dimensiones, una que se llaman evaluación, potencia y actividad, ¿no? ¿Vale? Vimos que el concepto del yo es el mejor predictor de las dimensiones de aprendizaje. De todas las variables sociales y psicológicas que usamos, el más poderoso predictor de las dimensiones de aprendizaje en esta diversidad de aprendizaje universitario fue el concepto del yo, ¿vale? En todas ellas encontramos enorme capacidad predictiva de estas dimensiones del concepto del yo y de la autoestima. Bueno, entonces vimos también las diferencias entre mujeres y hombres en el concepto del yo, en estas dimensiones del concepto del yo. Encontramos diferencias significativas en las dimensiones de evaluación del yo y potencia del yo. En la evaluación del yo encontramos diferencias significativas en las que las mujeres se evalúan mejor, la mujer universitaria se ven a sí mismas más buenas, más simpáticas, más agradables que como se ven los hombres a sí mismos. Y en el concepto de potencia, los hombres universitarios se ven más mayores, más fuertes y más grandes que las mujeres. ¿No? Bueno. Vale. En la actividad también los hombres se verían más activos, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. También estudiamos el rol de la madre y del padre en el desarrollo de estas dimensiones de aprendizaje. ¿Vale? Y también encontramos estos roles, encontramos grandes resultados significativos en cuanto a su capacidad predictiva de los padres y de las madres. Sobre el padre, encontramos 6 que predecía las dimensiones de crianza de los padres estudiadas, que son las de apoyo, control y protección, que son las principales dimensiones de crianza que se estudian, predijeron 6 dimensiones de aprendizaje. Sobre la madre, encontramos que las dimensiones de crianza de la madre predecían 8 dimensiones de aprendizaje. Comparando los roles de los padres y de las madres, hay que subrayar primero la enorme importancia del apoyo de la madre, de la dimensión de apoyo de la madre, sobre todo para reducir las dificultades de sus hijos en los estudios y a fortalecer ese afrontamiento ante las dificultades, y de la protección del padre. ¿Vale? Digamos que las dimensiones de los padres digamos, no están tan presentes como las de la madre. La madre tiene un rol más importante y su crianza tiene un rol más importante en el desarrollo de patrones de aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo el tema del apoyo, el cariño de la madre, pero también el rol de protección del padre. Bueno. Bien. También miramos el nivel educativo, finalmente, de madres y padres. Y de nuevo, los niveles educativos de la madre pues, se muestran también importantes, más importantes que los niveles educativos del padre para explicar, predecir dimensiones de aprendizaje. También miramos la influencia del profesorado y de la comunidad local, amistades y barrio. Encontramos también que eran importantes predictores significativos, aunque no encontramos tantas diferencias entre chicos y chicas, entre su impacto. Quizá el más importante es que el más significativo, que el control de los profesores es mayor en los chicos que en las chicas. Bueno, interpretando estos resultados,
hay que decir que aunque en el cuestionario se preguntó por el sexo biológico, de los resultados lo que surgió fue el género tradicional. Binario, heteronormativo y patriarcal en las y los estudiantes universitarios. Lo vimos en el concepto del yo, lo hemos visto en los patrones de crianza de los padres y de las madres, lo hemos visto en cómo afecta a las dificultades de aprendizaje, ¿no? Que son los prototipos, estereotipos de género. ¿Bien? Preguntamos por el sexo, pero lo que surgió fue el género tradicional. Las mujeres universitarias expresaron más dificultades psicosociales, menos autoeficacia percibida y menor autonomía en el estudio que los hombres. O sea, de estereotipos de libro, ¿no? Las mujeres se ven a sí mismas más buenas y agradables, más buenas en el sentido de que, ¿no? De que buenas chicas, y los hombres se ven más potentes y más fuertes, ¿no? De nuevo, estereotipos de género tradicionales. Sobre el papel de las madres y de los padres en el desarrollo de patrones de aprendizaje se vuelve a observar, en menor medida, los roles de paternidad y maternidad tradicionales en la crianza infantil. Claro, ahí para mí fue un poco frustrante, porque los padres y las madres de los estudiantes universitarios son gente de mi edad. Y digo, pues yo pensaba que habíamos avanzado bastante más, pero no sé, vamos, bueno, lo que nos está mostrando es que efectivamente tanto los roles de género que los estudiantes universitarios actuales, este estudio se hizo este año, que los estudiantes actuales universitarios, los roles que tienen interiorizados, aprendidos, siguen siendo los roles tradicionales de siempre, patriarcales, binarios, heteronormativos, etcétera, ¿no? Y los roles de los padres y madres los mismos también que antes, ¿no? Digo, pero bueno, pero si yo después de los, no sé, yo que he vivido los años 80, los años, no sé, yo digo, pues pensaba que habíamos avanzado bastante más. Bueno, pues bien, bueno. Este estudio nos está mostrando que en cuanto a lo que es la parte psicológica, que a lo mejor no es tan visible, ¿no? Pues a lo mejor ahí todavía tenemos mucho que avanzar. La madre muestra un rol más relevante en el desarrollo de patrones de aprendizaje de sus hijos e hijas. La madre tiene un papel más importante. El apoyo y el cariño de la madre aparece como más fundamental que el del padre, y la protección del padre aparece como más fundamental que el de la madre. O sea, lo típico, ¿no? Y después, como conclusiones, eso, pues que las estudiantes universitarias estudiadas siguen interiorizando atributos y roles tradicionales binarios, heteronormativos y patriarcales. Las madres y padres de los y las estudiantes siguen mostrando roles tradicionales de maternidad y paternidad en el desarrollo de formas de aprender de sus hijos e hijas y de afrontar el estudio, llegando incluso hasta los niveles de educación superior. O sea que estamos hablando de, todo el estudio que hicimos fue de patrones de crianza de cuando eran niños. Igual con el profesorado, de patrones de atención de los profesorados de antes de la universidad. O sea, estamos hablando del desarrollo de esas formas de aprender y de estudiar, ¿vale? Que se desarrollaron en la infancia y la adolescencia, pero que después siguen estables en la educación superior. Siguen estables, y que después esos roles aprendidos, ese género aprendido, también influye en todas estas formas de estudiar, en las dificultades que se encuentran, ¿vale? Los estudiantes y las estudiantes. Implicaciones. Los roles tradicionales de género siguen estando presentes en las personas universitarias estudiadas. Esto aparece vinculado a mayores dificultades de las mujeres a la hora de afrontar los estudios universitarios. O sea, la asunción de esos roles de género parece que, o hace que las mujeres lo tengan más complicado a la hora de estudiar y de aprender. Y bueno, pues que aunque hemos avanzado mucho en materia de derechos de las mujeres, es cierto, en las últimas décadas, debemos de avanzar también a nivel psicológico, psicosocial y psicoeducativo, en lo que a lo mejor no es tan visible y que está ahí en todos nosotros y nosotras. Debemos de hacer un trabajo con mayor profundidad psicosocial y psicoeducativa sobre nuestros estereotipos de género para no seguir preservándolos y no transmitirlos generacionalmente. Bueno, ya por fin, como limitaciones, estamos estudiando con técnicas de investigación cualitativas si ha habido posibles sesgos en las muestras online, ¿no?
Y nada más. Muchas gracias. Este es un resumen de nuestro estudio en materia de género. Muchas gracias al... Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Que ahora es interesantísimo el estudio el trabajo de investigación en el que estáis abordando. Yo creo que, bueno, supongo que tú te has quedado, por lo que has dicho, sorprendido de este poco avance, pero yo también estoy un poco sorprendida de los resultados, ¿no? Parece que las jóvenes y los jóvenes dentro de esta sociedad patriarcal siguen, ¿no?, asumiendo los roles tradicionales, parece ser. Bueno, yo creo que ahora vamos a dar la palabra al público para hacer unas primeras preguntas, si queréis intervenir, y después vamos a establecer un diálogo entre los miembros de la mesa, si os parece bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tenéis alguna curiosidad? Vale. Por mi lado, como futuro trabajador o psicólogo social, que voy a trabajar con muchas personas, ¿qué recomiendo de cara a toda esta situación como profesionales, lo que vemos del pasado, pero que seguimos todavía más, pero cómo intervenimos tomando, además de tomar esto en cuenta, qué podemos hacer, ¿no?, como para hacer intervenciones más eficaces? Una pregunta muy interesante, no sé si Miguel Ángel o Elena o cualquiera de vosotros podéis intervenir. Sí, yo empezaría dándole la palabra a Pilar, que es un lujo tenerla aquí, teniendo en cuenta que viene de Málaga y al resto nos tenéis por aquí más a menudo. Bueno, yo me voy a ir a mi propia práctica. No sé si esto funciona o no, no lo tengo muy claro. He trabajado en enseñanza secundaria muchos años, entonces me parece que es fundamental. Eso que empezó a nombrarse mucho como coeducación a principios del siglo XXI, o se venía practicando antes, pero sobre todo se acuñó mucho ese término como una intervención educativa, precisamente para deconstruir toda esa estructura férrea de estereotipos, etcétera. Es alarmante lo poco que se ha avanzado pese a lo marcado por las leyes. Y entonces algunas veces hay que volver, hay una y otra vez que volver a decir que se cumpla la ley y da vergüenza casi el decirlo. Digo esto porque tenemos la ley de 2004, tenemos la ley de igualdad efectiva de 2007, que ya marcan muy claramente la importancia en educación, la importancia de las intervenciones educativas. En Andalucía hemos tenido hasta 2 planes de educación, de igualdad en educación. Y entonces, sin embargo, cuestiones que están en la ley, como por ejemplo en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que va a cumplir 13 años en marzo, el artículo 9 y 10 hablaban de la educación sexual. Pero esto no se ha hecho realidad, no se ha implantado. Se sigue dejando de alguna manera la intervención de deconstrucción de estereotipos y de promoción de un desarrollo educativo de mujeres y hombres, voy a usar también ateniéndome al sexo biológico, completo como personas, rompiendo esos corsés, se sigue dejando de alguna manera a la buena voluntad, y me temo que también pase a niveles superiores, pero desde luego pasa en primaria y secundaria, a la buena voluntad de aquella profesora o aquel profesor que considera que debe hacerlo. Y si no, nos quedamos en el cumplimiento de los días de, haciendo alguna actividad específica o invitando a alguna persona ajena. Creo que esto es grave. Pongo siempre un paralelismo muy elemental con el uso de la informática. Cuando a finales de los años 90 se empezó a obligar, vuelvo a referirme a secundaria Andalucía, pero imagino que pasaba en otras partes, a utilizar las plataformas para poner notas, etcétera, no se dejó a la libre elección del profesorado. Todo el mundo tenía que hacerlo, porque era imposible no hacerlo. Y si no sabía, se iba a dar unas clases particulares de Internet, pero era obligatorio. Sin embargo, este proceso, esta intervención educativa que toca lo más radical,
lo que nos constituye más como radical desde la familia de la que venimos y cómo luego nos vamos a construir como personas y vamos a construir nuestras relaciones y nuestras propias familias, etcétera, todo eso que toca lo más radical de las personas sigue quedando excesivamente. No se han revisado los currículums, no se han incluido suficientemente a las mujeres en ningún campo del saber. Es decir, todavía, revisad, por ejemplo, los programas que vayan este año a los exámenes de acceso a la universidad. ¿Cuántas escritoras? Y creo que se podrían recorrer las diferentes comunidades autónomas. ¿Cuántas escritoras? ¿Cuántas artistas de diferentes campos, pintoras, arquitectas? ¿Cuántas mujeres importantes en la política, que no sean Isabel la Católica, por ejemplo? O sea, pongamos claro, se estudian. ¿Cuántas científicas? Seguimos, o sea, yo a veces tengo la sensación de que las chicas siguen saliendo de secundaria, lo más normal por los currículums que se les ofrecen en primaria y secundaria es que salieran pensando que todas las personas que han realizado algo importante en la historia de la humanidad han sido varones y que ellas siguen siendo pioneras, tan pioneras como las del siglo XIX, que creaban las escuelas de medicina de mujeres. Esto lo he preguntado más una vez en intervenciones con alumnas y alumnos en la universidad. ¿Es posible que las chicas sigáis creyendo que sois pioneras? Y ser pioneras tiene un precio muy duro. Seguir pensando que tenéis que partir de cero porque se os ha negado el conocimiento de la genealogía de mujeres, que esto es clarísimo, esto hace empezar un punto de partida de debilidad. Se parte desde una debilidad. Mientras que los chicos sean más o menos capaces, han recibido una genealogía, pueden salir convencidos de que realmente los únicos seres humanos capaces de crear, construir, transformar. Se estudia el movimiento de mujeres, se estudia el pensamiento feminista. 1848... Seneca Falls, la primera declaración de derechos de las mujeres, la primera convención de alguna manera, la declaración de sentimientos de Seneca Falls, la misma fecha del manifiesto comunista. El marxismo se estudia en filosofía en bachillerato desde hace décadas, independientemente de la ideología del profesor o profesora que imparte la asignatura. No se estudia todo el pensamiento feminista con toda la creación de pensamiento que hay, ni se estudia como movimiento revolucionario. Para mí esto es clave, es decir, y además tenemos las leyes para hacerlo. Es importantísimo y bueno, muchas veces he dicho realmente que pondría obligatoria la formación en perspectiva feminista. Ya no hablo de género, doy un paso más, hablo de perspectiva feminista para todo el profesorado. Sigue habiendo protestas desde instituciones como la RAE por hablar del lenguaje inclusivo y no ha habido protestas ni por parte de las AMPAs, ni por parte del profesorado, ni de las instituciones por tener unos currículums tan brutalmente sesgados. Entonces, para mí este es un campo clave, la intervención educativa. Evidentemente también a otros niveles, pero me parece que ese es un campo clave. Ha mencionado Elena el tema de la violencia de control. Efectivamente, justamente yo ahora vuelvo a Málaga a la presentación de un libro colectivo y tal, en que se ha trabajado mucho sobre este tema de Internet y de la violencia en parejas adolescentes, no ya jóvenes. Y efectivamente este es un tema clave que hay que estar visibilizando continuamente. Esa normalización del control, esa normalización de que el chico esté llamando permanentemente, poniendo mensajes de WhatsApp cuando sabe que la chica está con su familia o estudiando para un examen o con amigas. Esto es lo que nos encontramos en el momento que haces 4 preguntas con gente adolescente. Estoy hablando de gente de 14 a 18, de últimos cursos de secundaria y bachillerato. Y lo que ella mencionaba con otro nombre, los mitos del amor romántico. Bueno, tenemos productos culturales, no sé, lo de la serie Crepúsculo, espero que ya no esté de moda, pero ha estado demasiado de moda entre gente adolescente y muy joven. Digo porque es una venta brutal
de seguir vendiendo unos mismos estereotipos. Disney después nos saca una Brave o una Frozen, así para dorar un poco, pero realmente podemos mirar generaciones en que a través de muchísimos productos, y como dice Ana de Miguel, es que muchos mandatos del patriarcado ya no se dicen directamente, vístete así, no hagas esto, eso queda más feo, no está tan de moda, está censurado, pero se hace a través de letras de canciones que puede ser tan machista una copla como un reggaetón, o sea, pero a través de diferentes vehículos y de diferentes épocas sigue llegando, y son cuestiones claves. Debería de trabajarse radicalmente a todos los niveles educativos, y con dar cumplimiento a las leyes estaríamos avanzando bastante. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que la respuesta es muy clara y contundente, y además la comparto totalmente. Creo que tú querías hablar, ¿no? Una de las dos queríais hablar. ¿Tú? Sí. Pilar, es un placer escucharte, estaría todo el día escuchándote y estoy deseando saber más sobre tu libro. Yo quería preguntarle a Elena, porque un poco lo que estáis estudiando llega un poco con mi tesis doctoral, que es sobre violencia de género, mujeres inmigrantes, en concreto mujeres de origen romano, y estamos estudiando las dificultades en la búsqueda de ayuda y de acceso a los servicios más formales. Entonces me preguntaba, ya tirando a mi terreno, si estáis estudiando también esas características sociodemográficas en vuestra muestra, había mujeres extranjeras, y luego viene al revés, porque perdóname si no lo he entendido muy bien, no me ha quedado claro si las mujeres que tenían más control social tenían más dificultades en la búsqueda de ayuda o al revés. Ponte el micro. Bien, respecto a las características diferenciales, en realidad no se trata de nuestra muestra, es la macroencuesta contra la violencia de género, a la cual tienes acceso pidiendo los datos al CIS, es decir, que ahí te mandan los datos en SPSS y es un tesoro. Quiere decir que ahí puedes cruzar variables, y una de las variables, los ítems, es la nacionalidad, el país del que provienen, es decir, ahí puedes encontrar, no sé si lo has hecho, pero bucear en esos datos te va a venir bien. Nosotros cruzamos algunas variables porque una de las primeras hipótesis tenía que ver con que había ciertas características que harían que las mujeres estuvieran más aisladas. Una, el venir de un lugar, estar en un lugar en el que no tienes una red social, ¿no? Y ahora, si me permitís, cuando acabe de responderte, quisiera añadir algo a lo que comentaba Pilar acerca de la red social. O la discapacidad o las diversidades múltiples, ¿no? No encontramos resultados significativos al respecto con estas variables que habíamos trabajado, lo cual no quiere decir que me parece interesante, y seguro que las hay. Creo que la muestra tiene potencial para que cuantitativamente puedas obtener ahí información. Respecto al control social, las mujeres con más control que sufren o que reconocen sufrir, porque todo esto es una encuesta en la que la mujer nos dice su verdad, las mujeres que reconocen tener más control social son las que sufren violencia de género más grave y las que más lo comunican. Aparentemente, este resultado del control social, si solo lo relacionamos con la comunicación, parece un poco contradictorio, porque cuanto más control social parece que menos posibilidades hay de que lo cuentes, pero ahí está la intermediación de que sufren violencia de género más grave. Entonces, como comentaba antes, seguramente cuando estoy siendo víctima de una violencia de género más grave, que va acompañada de este mayor control social, además me pasan otras cosas. Es más probable que reconozca esa violencia que sufro como violencia, es más fácil que me abra a contarlo, y sobre todo es más fácil que escuche la respuesta que quiero escuchar, que es: necesito algo muy concreto, una respuesta, una ayuda instrumental. Ayúdame a denunciar, ayúdame a salir de mi casa, ayúdame a encontrar una beca para mis hijos si me voy. Algo que no tiene tanto que ver con una violencia de género menos grave, que es cómo salgo de esta. Ayúdame a que deje de ser así, es que me tiene harta, pero yo no quiero dejarle.
ese ejercicio de violencia menos grave también va acompañado de menor control social. No sé si te he respondido. Bien, quería, si me permitís, no sé si queréis hablar, pero ahondando lo que decía Pilar, que estoy totalmente de acuerdo, sin la educación no hacemos nada, y variando los planes educativos cada 2 por 3, y hay una constante que es no tener esa consideración de la coeducación y de la educación sexual y de la educación en igualdad y de la educación libre de estereotipos de género. Sin ese punto de partida ya podemos crear albergues, hacer campañas, hacer lo que queramos hacer, que nada va a funcionar. Pero quería añadir un punto, haciendo un punto y aparte, un paso más allá. Si esta facultad no es un entorno privilegiado, quiero decir, si no puedo esperar que mis estudiantes de psicología estén sensibilizadas en torno a esta cuestión, ¿de quién puedo esperarlo, no? Bueno, pues estamos en un plan de estudios que deja de lado totalmente todo lo social. Estoy hablando de que me encuentro con personas en 4º de carrera de psicología que no han oído hablar de los derechos humanos en 4 años, 10 asignaturas por curso. Y de repente meto con calzador en 4º. Hablamos de intervención en psicología social con José Ángel o en psicología jurídica de derechos humanos y de los derechos y de lo que ha hecho el feminismo y de la violencia. Entonces, ¿de quién lo puedo esperar? ¿De un matemático o de una persona que trabaja en una fábrica de tornillos? ¿De quién puedo esperar esa sensibilidad o esa mentalidad? No existe. Recientemente, seguro que habéis seguido en la prensa, ha habido 2 campañas contra la violencia de género por motivo del día 25 de noviembre, contra la violencia de género. 2 campañas muy criticadas en España por diferentes motivos. Una de la delegación del Gobierno, en la que se señalaba directamente algunas actuaciones reales de hombres que habían actuado de forma machista. Pablo Motos, los gritos del Colegio Mayor de la Complutense o vinculado a la Complutense, una serie de situaciones reales, públicas, porque todas habían salido en los medios de comunicación y demás. La otra campaña muy criticada es de la Xunta de Galicia, si no me equivoco, y era una campaña que señalaba directamente la responsabilidad de la víctima, aunque ellos decían que no, porque llevaba la falda corta, porque está corriendo con mallas a altas horas por la noche, porque deja la copa sin vigilar 5 minutos en la barra de un bar en la discoteca. Una señala la necesidad la responsabilidad del hombre en todo esto, y la otra señala la responsabilidad de la mujer en que no ocurra esto, ¿no? Yo creo que es muy importante, no sé si habéis seguido un poco el debate en torno a esas campañas, pero creo que es muy importante esa incidencia política tan necesaria que mencionaba Pilar, que envidia Irlanda, por Dios, esa incidencia en este contexto del que estaba hablando, esa incidencia política, esa social, ese deslegitimar el discurso de Pablo Motos, de los chicos del Colegio Mayor, de la responsabilidad del hombre. Hay un solo denominador común en la violencia, que es ser hombre, la violencia machista, ¿de acuerdo? Todo lo demás pues no funciona. Yo creo que ese contexto social, esa educación en derechos humanos que van mucho más allá, pues falta claramente en nuestra sociedad, y seguiremos dando palos de ciego. Claro, yo creo que la respuesta... Esas medidas educativas, si se realizan y si se empiezan a educar más todos los estudiantes en los colegios acerca de estos temas, o también en los institutos y así, ¿cómo sería una buena forma de medir el progreso? O sea, ¿cómo sabríamos cuándo ya hemos alcanzado el objetivo? Bueno, a ver, claro, el género en sí, ¿no? El género, de nuevo, como define la OMS, como define la ONU, son patrones aprendidos, estereotipos, aprendidos socialmente, vinculados a un sexo biológico. Entonces, claro, la pregunta que se lleva haciendo desde hace décadas es ¿para qué nos sirve el género?
Esa es una pregunta, yo creo que, ¿no? que admite un debate, ¿no? Y yo a mis estudiantes todos los años les pregunto, ¿me podéis decir un atributo de género que no sea discriminatorio? Y sigo esperando alguna respuesta, ¿no? Entonces yo creo que debemos, yo lo digo desde mi campo de la psicología social, debemos todos de hacer un esfuerzo psicosocial, psicoeducativo, de introspección personal y colectiva de esos prejuicios que están muy metidos no solo cognitivamente, comportamentalmente, pero también emocionalmente e identitariamente, y pensar para qué nos sirve eso, ¿no? Y yo creo que debemos de ir en esa línea, pero bueno, es mi opinión. Digamos, categorías un poco más amplias o un poquito más fluidas o... Bueno, yo creo que primero tendríamos que llegar a un consenso, ¿no? Yo no sé si aquí todas las ponentes Están de acuerdo de que el género es intrínsecamente discriminatorio. No lo sé, es una pregunta aquí general, si están de acuerdo con ello. Porque sí que hay un debate, es decir, ¿no? sobre el tema, y es un debate abierto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí para después actuar en consecuencia desde diferentes campos. Yo creo que toca muchos campos, campos psicológico, social, político, económico, etcétera, ¿no? Pero sí que yo, de nuevo, acabo como empecé. Yo no me considero un experto en materia de psicología del género, ¿vale? Y veo como testigo el que hay un debate importante, por ejemplo, en los movimientos feministas, sobre estas cosas. Y yo creo que es importante que vayamos en línea de acercar posiciones y llegar a mayores consensos para después trabajar de una manera más potente, ¿no? sobre el tema, ¿no? No sé cómo lo veis el resto de las ponentes. Iba a decir algo. Sí. Mira, a mí me ha encantado porque has planteado un horizonte de utopía. A nivel colectivo y social, me parece que la utopía, siguiendo a Galeano, es imprescindible, ¿no? Y por eso voy a hacer esa diferencia un poco del marco social y luego del marco individual. Bueno, podemos imaginar un mundo, y creo que es necesario continuamente imaginar utopías, en que cualquier ser humano, independientemente de su sexo biológico, no se le atribuya en función de ese sexo, y si recogemos la historia de la humanidad, bueno, se le mutile genitalmente, se le niegue el derecho al voto, se le niegue el derecho al estudio, se le someta a un matrimonio precoz infantil. Y estoy definiendo situaciones que siguen siendo realidad en lugares del mundo y no solo. Es decir, que todo eso estuviera absolutamente aniquilado, que un ser humano en función de su sexo biológico no tenga un 20 y tantos, 30% más de probabilidades de ser pobre que siendo del otro sexo biológico. Sigo describiendo situaciones reales. Ese es el objetivo común, el objetivo social, y que realmente el hecho biológico del sexo sea una realidad, que sí es preciso tener en cuenta a efectos, por ejemplo, médicos, etcétera, porque si lo ignoramos, a lo mejor volvemos a cometer profundas injusticias, como han sido los grandes sesgos de género en el abordaje de la salud, pero que no limite en absoluto, ni determine, ni suponga que se hagan una serie de asignaciones intelectuales, morales, etcétera, a ese ser humano. Ese es el objetivo y ahí tenemos que ir. Después, realmente el sistema, por eso cuando antes dije lo del sistema de dominación más extenso en el tiempo y en el espacio,
Estoy diciendo algo de lo que estoy profundamente convencida y que es muy gordo. Es que realmente la construcción patriarcal es brutal y el patriarcado además se alía con diferentes sistemas económicos y con diferentes religiones, con diferentes ideologías. Es decir, tiene una capacidad, una flexibilidad impresionante y afecta a lo más íntimo. Si aquí nos ponemos a hacer una discusión teórica sobre los males del capitalismo neoliberal y lo vemos como algo fuera de nosotras y nosotros, nos va a ser más fácil. Pero cuando hablamos de estas construcciones, hablamos, vuelvo a decir, de la familia donde nacimos, de cómo nos educaron, de cómo nos construimos, de cómo nos presentamos socialmente. Vuestros pelos largos, o sea, cada vez que estamos en un grupo de personas adolescentes o jóvenes, solamente la marca de género de cómo llevamos el pelo, pero también nuestros tintes de pelo, o sea, lo podemos pasar a cualquier edad. La marca del género es muy fuerte y se cruza por nuestra vida y sobre todo se cruza en la vida afectiva, en la vida sexual, en la vida familiar, o sea, es que se nos mete en lo más íntimo. Y por eso, de alguna manera, es muy interesante los procesos y a lo mejor las mujeres lo hemos hecho más por partir de la posición, diríamos, peor, pero también un hombre para sacudirse esto tiene que hacer ese proceso de cuestionarlo todo, porque evidentemente es cuestionar cómo nos han educado, cómo se nos presenta y cómo construimos la vida en lo más íntimo. Entonces, a un nivel individual, por eso el feminismo decimos es muy sano, pero complica la vida, efectivamente porque nos lleva a estarnos cuestionando cosas y a ver hasta qué punto hay una serie de todos estos prejuicios, estereotipos que van a dar lugar a acciones discriminatorias y a continuación violentas, que nos los tenemos que ir trabajando en cada momento porque aparecen naturalizados. Ese es el gran problema, aparecen normalizados y a veces hasta justificados por la biología. Una de las patas fundamentales, yo hablo de la política sexual, pero la misoginia está muy en la raíz de todo lo que estamos diciendo. El desprecio a las mujeres ha estado constitutivo y si pensamos en la cultura de la que venimos, judeo-cristiana, ya no me voy a ir a otras del mundo mundial, pero nacemos de una cultura judeo-cristiana y greco-romana. En ambos lugares la misoginia, el desprecio a las mujeres estaba en el pensamiento religioso y filosófico de los filósofos que se siguen estudiando obligatoriamente en bachillerato. Verbigracia, por ejemplo, Aristóteles y Santo Tomás. Entonces, eso está en nuestra cultura fundante. Las mujeres asumimos, es que lo que él ha descrito en ese estudio es interesantísimo, pero es automisoginia pura y dura. Y lo ves desde las niñas, yo lo veía en primero de la ESO, niñas brillantes, que llegan de primaria, pero que van a cerrar la boca ante el macarra más macarra del curso, que no sabe nada, que apenas ha aprendido a leer. Pero esa automisoginia, ese desprecio de las mujeres y el desprecio de unas mujeres a otras y el desprecio de los hombres a las mujeres, eso es importantísimo de construirlo también. Vuelvo a los productos culturales, efectivamente, porque cuando entramos a un museo, esté expuesto el cuadro que esté, no digo quemar los cuadros, pero que tenga una cartela en que explique cómo se construyó eso, o por qué hay menos mujeres porque no podían acceder, o por qué se sacan de los fondos del museo los cuadros de las mujeres, como ha sucedido con Sofonisba, por ejemplo, etc. Todo eso está transmitiendo a la población en general un mensaje y haciendo una reflexión. Nos queda muchísimo por hacer en esa deconstrucción del desprecio a las mujeres. Y luego cada persona en sí misma. Evidentemente, tanto mujeres como hombres, a nivel individual tienes que hacer ese trabajo de deconstrucción y de construir otra cosa y de tratar de ser personas, seres humanos lo más completos posibles. El patriarcado no hace bien tampoco a los hombres, os coloca aparentemente en una posición más de privilegio, pero también a costa de muchas castraciones emocionales y psicológicas. Entonces es perverso, es enfermizo. Ese convencimiento ya es algo bueno, ¿no? Muchas gracias, Pilar, de nuevo. Es un gusto escucharte y aprender continuamente a medida que vas hablando. Tenemos que terminar y entonces hay una última pregunta en la sala. Creo que querías intervenir tú.
bueno, una intervención, da igual, no pasa nada. Yo creo que la enseñanza universitaria, en sus espacios unidos, tendría que estar haciendo una militancia de lo más radical. O sea, yo no soporto que una mujer psicóloga salga y habla de los psicólogos. Es una cosa alucinante. En clase, yo creo que la facultad no debe solo investigar cada no solo debe investigar esto, que por supuesto no tiene muy bien para saber, sino que tiene que tener una posición bastante radical, porque si no, estamos enseñándonos por qué hay prejuicios, por los prejuicios en Madrid. Y eso es muy complicado. Entonces, aquí tiene que haber, o sea, ¿cómo que no hay lenguaje inclusivo? Como no existe lenguaje inclusivo, te meto una queja al defensor del estudiante. Todas las semanas. A ver si aguantas. O sea, te quiero decir, que seamos amigos. No, pero joder. Un poco, o sea, a mí me cabrea, la verdad es que se me pasa. Pero esto no puede ser. Ya, vamos caminando muy lentamente. Sí, sí. Ya, pero es que tendríamos que tener que no dependiera de nadie, como de sí mismo, que fueran los que dan la jarana, los que van al lugar a decir que va a pasar esto, los que están, pues ya lleva poco. Pero quiero decir que no hay jaleos, por eso deberíamos de decir algunas cosas. Entonces, aunque sea, no sé si fue igual, entiendo que Miguel Ángel y Elena traen una discusión aquí desde su trabajo personal, pero vosotros veis con otras gracias. Entonces, eso no suena fuera, es que no suena, no soy yo. Entonces, yo lo único que puedo hacer es decir que me propongo el altavoz, ¿no? O sea, que tengo un mensaje, porque yo mismo, cuando me pongo en plan feminista, lo que acabo es sentar en un idiota. Entonces, necesitamos también una alternativa comportamental. Pero que me alegro mucho que esto pase y que se pueda mezclar la perspectiva más científica, digamos, del conocimiento de este tema, por una parte un poco más política, política en el sentido físico, ¿no? Y un poco más de jaleo, ¿no? Sí, vamos, ¿qué quieres? Un aplauso a la audiencia también. No, yo creo que tenemos que cerrar porque Miguel Ángel tiene otro compromiso y me parece que Elena también. Y bueno, no sé si tú tienes compromiso o no, pero nos tenemos que ir de aquí porque creo que hay otra cosa. Entonces, yo solamente quería agradecer a Miguel Ángel, a Pilar y a Elena el tiempo que nos han dedicado y yo estoy encantada de moderar y de estar en esta facultad. Solamente añadir a lo que acabas de decir tú, que en la línea del Instituto de Investigaciones Feministas lo que intentamos hacer es, dentro de las estudiantes que hay en el máster de género y en el doctorado de estudios feministas y de género, están saliendo trabajos fabulosos y se están defendiendo tesis importantísimas que están teniendo premios, cum laude. Si vais a la página web del instituto,
pues tenéis mucha información y tenemos una revista de investigaciones feministas que está siendo muy bien posicionada. No sé si hemos conseguido el Scopus, pero vamos, y hay trabajos importantísimos. Entonces yo creo que eso también es militancia desde la academia y militancia de seguir aportando un granito de arena desde el feminismo a conseguir esa igualdad de género, no sé si se puede llamar así, bueno, pero por lo menos ese constructo social, que yo lo veo así, el género, que no pueda ser discriminatorio en ningún momento, ¿no? Y nada más, yo me callo. Bueno, un placer teneros y... Bueno, y leed el libro de Pilar, que es una fuente de investigación tremenda. Yo voy a ver si a uno de mis alumnos le convenzo para que siga en esta línea. Muchas gracias, ¿eh?